¿Alguna vez te pasó que en medio de una discusión o cuando alguien te pide que haga algo que vos no querés hacer, sentís un nudo en la garganta? No es solo una sensación física de nervios, es como que las palabras se quedan trabadas ahí y aunque sabes perfectamente qué es lo que querés decir, simplemente no te salen. No es debilidad ni falta de carácter. Ese bloqueo, ese nudo no empezó con vos. Lo que sentís ahí es un eco. Es la huella biológica de años, de décadas, de mujeres en tu familia que aprendieron que callar era la única forma para mantener la fiesta en paz, de no perder el trabajo o de no quedarse solas. Ese nudo es la voz de tu madre, de tus abuelas y de tus bisabuelas que no pudieron hablar. Ellas callaron para sobrevivir, pero el problema es que hoy, en tu vida actual, vos estás usando una estrategia de supervivencia que ya no necesitas, pero que tu sistema nervioso tiene grabado. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy no vamos a hablar de frases lindas de empoderamiento. Hoy vamos a hablar de algo mucho más difícil, de cómo romper ese nudo, de cómo dejar de traicionarte a vos misma y de cómo establecer límites que realmente sostengan tu paz, aunque sintas que estás rechazando toda tu historia familiar al hacerlo. Todos conocemos a esa persona que está siempre disponible. Quizás sos vos. Sos la que escucha los problemas de todo el mundo, la que se queda hasta tarde en el trabajo porque a un compañero le surgió un problema, la que dice bueno, dale, aunque su cuerpo está gritando que no. Solemos llamar a esto ser empático o ser una buena persona, pero hay un punto exacto donde esa empatía se vuelve una autotraición. ¿Cómo te das cuenta? Es físico. En ese momento que decís sí con la boca, pero sentís que se te tensa el estómago. O cuando aceptás un compromiso y acabas de terminar la llamada o mandás el mensaje y sentís un dolor en los hombros o un cansancio repentino. Ahí es donde estás repitiendo el patrón ancestral. Priorizás la armonía de afuera sobre tu dignidad de adentro. Crees que si decís que no, las personas se van a romper y te van a dejar de querer. La verdad es que te estás fallando a vos misma cada vez que moves esos límites para que el otro no se enoje. Y esa falla te va desgastando por dentro. Te sentís vacía, te sentís usada y sobre todo te sentís invisible en tu propia vida. Estás presente para todos, pero no estás presente para vos. Muchas personas le tienen miedo a la palabra límites, porque piensan que son muros. Creen que el límite es pelear, gritar o echar a la gente de su vida. Pero quiero que lo veas de otra forma. Imagina que tus límites son tu estructura ósea. Sin huesos, tu cuerpo sería una masa de músculo y órganos que no podrían sostenerse. Los límites son los que te dan forma a vos. Son los que dicen, hasta acá llego yo y hasta acá empezás vos. Sin límites claros te convertís en lo que los demás necesitan que seas. Cuando comenzás a poner límites claros como decir, no puedo ayudarte hoy porque estoy cansada o no permito que me hables en ese tono, empezás a entender de que no necesitas callar para estar a salvo. Al principio es difícil. Poner límites se siente como un terremoto interno. Te va a temblar la voz, vas a sudar las manos, es normal. Tu cuerpo cree que está en peligro porque estás rompiendo una regla que tiene años de pasarse de generación en generación. Pero a medida que sostenés ese límite, la ansiedad baja. Y por primera vez empezás a sentir de que tu paz no depende de que los demás estén contentos, sino de que estás siendo honesta con vos misma. Acá es donde la mayoría de las personas abandonan el proceso. Cuando empezás a hablar, cuando empezás a decir que no, aparece la culpa. Y no es una culpa común. Es una sensación de que sos una mala hija o una mala nieta. Esto en psicología se llama lealtad invisible. Inconscientemente sentís que si vos hablás, estás traicionando el sacrificio de tu madre que aguantó todo en silencio. Sentís que si vos sos feliz y estás poniendo límites, decís que ellas estaban equivocadas. Pero tenés que entender algo fundamental. No es una traición. No honrás a tus ancestros repitiendo lo mismo que ellos hicieron. La mejor forma de honrar a las mujeres de tu familia que no pudieron hablar es usar la voz que vos sí tenés ahora. Ellas callaron para que vos pudieras estar el día de hoy acá. Si vos seguís callando, su sacrificio fue en vano. Tu libertad es el homenaje más grande que vos podés hacer el día de hoy. Pero si cedes ante esa culpa para no hacer sentir mal a tu mamá
o para que tu familia no piense que cambiaste, estás volviendo a enterrar tu voz junto con las de ellas. Deja de esperar de que los demás se den cuenta de que estás cansada o que comiencen a tratarte con respeto por arte de magia. Cuando decidís de que tus límites no son negociables, comenzás a realizar tu propia realidad y te convertís en la arquitecta de tu propia paz. No necesitas dar una explicación de 2 horas para que entiendan de por qué no puedes asistir a una cena o de por qué no puedes prestar dinero. Un límite es una frontera que vos defendés porque sabés y entendiste de que si la cruzan, la que pague el precio sos vos. Al sostener tu voz en situaciones cotidianas como en el trabajo, cuando te piden hacer algo fuera de horario, o en tu familia, cuando te exigen que dé algo y vos no querés, estás reescribiendo un nuevo guión. Estás transformando ese silencio heredado en autoridad interna. Cada vez que decís una verdad incómoda en lugar de una mentira amable, le estás devolviendo un lugar a tu dignidad. Tu presente se vuelve seguro para vos y tu futuro ya no es una repetición del pasado de tus abuelas. No es un proceso que va a desaparecer de un día para el otro. Ese nudo en la garganta va a volver a aparecer muchas veces, pero la próxima vez que lo sientas, en lugar de asustarte, reconocelo. Decile: te entiendo, sé por qué estás acá, pero hoy voy a hablar yo. No lo hagas solo por vos, hacelo por la niña que fuiste y por todas las mujeres que te hicieron posible. La única opinión que vas a escuchar por el resto de tu vida es la tuya. Asegúrate de que esa voz sea la única que te respete. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si sentís que este video le puede funcionar a alguien que está luchando contra ese peso, no olvides compartírselo. Nos vemos en la próxima. Chao.